Bueno, Javerín, estamos aquí ante el quinto mandamiento, Hamitzvah HaHamishit, dice aquí en hebreo, ¿no? El quinto mandamiento. Dice, esta es la ordenanza por la cual estamos nosotros, pues, conminados, ordenados, capacitados para servirle al que está en lo alto, ¿no? Servirle, pero aquí viene algo interesante, porque el mandamiento, pues aquí se cita Éxodo 23-25, donde dice, ustedes servirán a Hashem vuestro Dios. Deuteronomio 3:5 que dice, y dijo, a él servirán. De hecho, esto lo citó Mashiach también, ¿cierto? Luego, ahí mismo en Deuteronomio 6:13 también dice, y a él servirás. Y luego allí en el 11:13 también dice, y para servirle. Esto es excelente, así está escrito y no hay discusión sobre esto. Ahora la pregunta es, ¿cómo se sirve Hashem? Y es aquí donde vamos a ver la bifurcación entre lo que es el judaísmo como religión o la perspectiva puesta por Maimónides de lo que enseñó nuestro Mashiach. Yo quiero que veamos entonces ese contraste, porque resulta que aquí Maimónides en su libro dice que de acuerdo a lo que este mandamiento, que parece algo general, ¿de acuerdo? Dice que hay alguna cosa específica y es que tiene que ver con la oración, con el culto. Entonces es de allí, fíjense ustedes que inclusive el mundo cristiano heredó el concepto de llamarle a los cultos, llamarle servicio, sobre todo el mundo mesiánico, ¿no? En el mundo evangélico cristiano se llamó culto. Y fíjense ustedes que se ha heredado entonces esta percepción maimonidesca de ese concepto. No, vamos al servicio, y siempre hemos venido como llevando esto por inercia de que ir a la comunidad o hacer oración o orar en comunidad, eso es servir al Señor. Pero pareciera que de repente este concepto, esta percepción de qué es servir a Hashem, se quedó como pegada allí y de pronto es necesario revisarlo. Porque fíjense ustedes, entonces él explica que en el libro llamado Sifrei, que es un comentario, un midrash, dice que servirle significa es la oración, ¿de acuerdo? Y también otros dicen que servirle significa el estudio de Torah. Insisto, entonces de ahí probablemente es de donde viene esta denominación del servicio al culto, lo que hacemos cuando nos reunimos, que vamos a orar y a estudiar. Esa es una percepción maimonidesca de este mandamiento. ¿Por qué? Porque resulta que nuestro Mashiach efectivamente habló de la grandeza del servicio. Y hemos de recordar lo que bien dice el Evangelio en varios lugares. Hombre, que cada vez que le hiciste un favor, una ayuda, una solidaridad a uno de estos pequeños, me lo hiciste a mí. Entonces ya nosotros tenemos una dimensión mucho más grande y mucho más social, mucho más horizontal, porque de pronto verticalmente cada quien sirve al Señor, supongamos cuando ora, cuando estudia, el culto es una percepción nada más. Pero si vamos al término práctico, el verbo servir, de aquí viene la palabra siervo. Pablo se identificó como siervo de Jesucristo y vamos a ver la manera como cómo ejerció él esa servidumbre. ¿De qué manera la ejerció? Él no se puso a escribir un sidur, ¿ok? Pablo no dijo, bueno, ya serví al Señor, voy a escribir un sidur. No se puso a redactar tratados talmúdicos o estudios de la Torá o algo por el estilo. No, el servicio, él y el mismo Mesías lo demostraron fue dándolo todo por los demás. Así que ya en este punto vemos una diferencia entre la percepción judía del mandamiento, que repito, no voy a decir que esté mal, ¿no? Lo que pasa es que es insuficiente o no es el énfasis que le hizo nuestro Señor. Entonces aquí en la Mishnah, Rabí Eliezer y su hijo Rabí Yossi de Galilea decían, ese es el tema que tiene que ver con la oración, ¿de acuerdo? Donde dice, a Hashem temerás y a él servirás, y sírvale en su Torah, sírvanle en su santuario. No tiene nada que ver aquello, la verdad. No se puede distorsionar el sentido del verbo avad, que es servir. Y servir, como él mismo lo explicó también. Oye, ¿quién es el mayor, el que se sienta o el que sirve a la mesa? Sin embargo, yo estoy entre ustedes como el que sirve.
el servicio, y venían otros discutiendo que quién iba a ser el mayor, y él les puso el ejemplo, ¿no? Les trajo a un siervo y le dijo, si no se hacen como este siervo, olvídense que van a ser primero, olvídense de que van a ser algún liderazgo. Es el servicio. Y hoy está pasando lo contrario. Los que están, entre comillas, pues dirigiendo en las comunidades, de estas comunidades masivas de personas, lo que terminan es simplemente recibiendo servicio a los demás. No, no, están como los fariseos del siglo primero, dice, montan cargas y disposiciones y todo, pero ellos ni con un dedo las mueven. Dice, no hagan así, no hagan así, no puede ser. Ve, mira aquí, es acá, pero tú ya te olvidaste de servir. Y el servicio, como dice la palabra, de ahí deriva el verbo, del verbo abad deriva el sustantivo evet, que es siervo, esclavo. Oye, de ahí deriva algo muy sencillo inmediatamente, que es la humildad. La humildad está ligada justamente al servicio, ¿verdad? Porque algunos ya los hemos visto, ¿no? Cómo se han elevado tanto en sus cargos que no se quieren prestar para ayudar a alguien en una cuestión, a ver, que pareciera como de poca causa. Y fíjense ustedes que es la grandeza del servicio la que inclusive impulsó al pueblo judío cuando se estableció el Estado de Israel. Yo creo que aquí lo mencioné en algún momento, que ahí había médicos, ingenieros y todo, y al médico le tocaba cierto día ir a recoger los huevos a la gallina. Y al que era ingeniero le tocaba ir a ordeñar la vaca. O sea, ahí se dejaron los títulos y los éxitos de lado, y lo que primaba era el trabajo. El trabajo. Y de hecho, de esta palabra abad sale la palabra trabajo, que es abodá. Y hasta el día de hoy se utiliza así, abodá. Entiéndase laboriosidad, servicio. El Mesías vino como Eved, como esclavo, como siervo. Y eso ya lo habíamos mencionado también en otras charlas anteriores, ¿no? Su calidad de subordinado, y eso estamos hablando en la carta a los Hebreos también. Cómo se subordina su propia palabra, se somete a lo que él mismo dijo, y como en caso extremo era necesario inclusive ofrecer su cuerpo en sacrificio con tal de que su palabra no se violara, pues tocaba también. Por eso cuando Abraham le dijo a Isaac, Isaac le preguntó, ¿verdad? ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Dijo, no sé, Dios verá. Así le dijo, Elohim Yiraelo, Dios verá, no sé, Él verá. Entonces han traducido Él proveerá, no es proveerá, Él verá, es decir, Él verá qué hace. Él verá a pesar de sí y Él verá cómo hace para que esto se cumpla. ¿Qué significa, hombre, que tú o Él te resucita o Él, no sé, enviará alguna situación? Pero no puede fallar. Y eso es importante, no fallar. Y repito, el énfasis del servicio no va a estar entre el que más ora, el que más ayuna, el que va siempre a la comunidad. Ese no es el que más sirve al Señor. No es el que mejor culto le da. El que le da más culto es el que más sirve. Punto. Yo creo que no necesita discusión esto, ¿no?